Andamos en esta tarde, ¿para qué estoy saturando? Me parece, ahí andamos, creo que andamos, sí, ahí estamos. Y bueno, ya la ven en la pantalla la gente que consume YouTube, la tenemos a Valeria Ríos, referente del Ateneo Arturo Jaureche. ¿Así te gusta? Yo te iba a decir, periodista deportivo, militante. También. Buenas tardes. De Empalme. También, de Empalme y de Villa. Y de Villa. 23 años, 24 viviendo ¿Ya? en Villa, 24. ¿Hoy es 3 de octubre? Hoy es Sí. 3 de octubre, 24 años. Un viernes de 3 de octubre del 2004. 24 años que vivo en Villa. Vino a los 2 años. Ojalá, pero no. Ya era independiente de los 2 años. No. Tenía unos 20. Un montón. No importa, por ahí. Un montón, Valeria. Unos 20 y algo. Un montón. Sí, 24 años villenses, sí. Mucha vida. Joven que se independizó. A los 24 me independicé, sí. Me tocó Duro. un poquito de antes, pero siendo parte de la familia. Sí, pero sola de los sostenerte 24. con todo esto, estas cosas que pasan en nuestra Argentina, difícil, ¿no? Sí, además veníamos del... Bueno, 2004, 2003, bueno, todo lo que era la crisis en ese momento, ¿no? Pero ya el 2004 Argentina era otra Argentina. Comenzaba una etapa maravillosa de reverdecimiento del país en todos los sentidos. Entonces, bueno, las oportunidades estaban. Nos podíamos ir a vivir solos, nos podíamos ir a vivir con muebles prestados y de a poco lo íbamos renovando porque trabajábamos, porque había oportunidades, porque la economía estaba reflotando. Bueno, era otro momento, porque había trabajo, porque había defensa de la industria nacional, porque había defensa de la soberanía. Bueno, era otra época completamente a la actual, porque había estado presente. Le contamos a la gente que antes de salir al aire estábamos hablando de la situación del país, qué sé yo, y qué historias distintas, ¿no? Sí. Sí, vos sabés que... Más allá del salto generacional, una historia laboral, estamos hablando de la historia laboral de cada uno de nosotros. Sí. Esta etapa que se vive ahora, yo la vi con mi familia 30 años atrás. Claro. En los 90, cuando yo era adolescente, y mi familia estaba igual que están las familias hoy. Con las mismas dudas, con los mismos miedos, con la misma incertidumbre y sin llegar a fin de mes, como todas las familias. Hace 20 años atrás, que cuando yo me vengo a Villa Constitución, era lo que te decía. Eras adolescente. La época de las oportunidades. ¿Eras adolescente? ¿En el 2004? Sí. No, yo tenía 20. No. Cuando me dijiste 30 años atrás. Cuando estabas con tu familia todavía. Sí, era adolescente. Vivimos la adolescencia con todo lo que fue el neoliberalismo que de los 90, que es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ayer hablaba con un joven laburante, 20 años. Y bueno, estábamos hablando y me dice, explícame qué era eso del trueque y de los tickets canasta. Yo cobraba con ticket canasta. Yo hubo una época que cobraba 2002, ticket canasta, patacones y Lecop. Sí. Tenía una cosa de colores en la billetera, nada era plata, Yo, nada tenía valor. En mi historia laboral, bueno, la gente sabe que fui muchos años taxista, así que en mi billetera estaba lleno de papeles. Exactamente, papelitos de colores. De todos. Hasta una vez tuve la valentía de un pobre hombre que había venido hasta San Nicolás, de Entre Ríos, y ellos tenían los federales. Y no tenían, la pseudomoneda no tenía validez en ninguna otra parte del país, a no ser que sea Entre Ríos. O sea que ese hombre se largó y quedó pobre. Cruzó el Paraná y quedó pobre. Recuerdo eso, los federales. Claro. En el Chaco era el Quebracho, creo. Sí, cada provincia tenía su moneda. Sí. Lecop era de... Patacones era de Buenos Aires. De Buenos Aires. Pero tenía un intercambio con Santa Fe. Los tickets canasta eran los que te daban para ir a gastar específicamente en los supermercados. ¿Ticket restaurant? Ese no tuve el gusto. Pero sí me acuerdo de ticket canasta, Lecop y Patacones. Fuera de cámara está Mariela y así, que ella sí. Sí. Era como el ticket canasta era como la tarjeta alimentar de ahora, ¿no? Era para los supermercados. Sí. El ticket canasta vos ibas y lo gastabas y lo podía gastar si tenía la oportunidad de irte a un restaurante, podías pagar con eso. Claro. Después lo pasaron mal, por ejemplo, y estoy haciendo memoria, Mariela me mira, estoy haciendo memoria, la gente de Asindar tomó esos bonos como parte de pago y llegó la hora de la jubilación.
como era no remunerativo, se encontraron con un problema, ¿no? Que la jubilación le mermaba un montón. Claro, porque era otra, o sea, cuando van a hacer el cálculo sobre los últimos 120 remuneraciones, esos bonos no tenían validez como moneda nacional para contarlo como haber. Sí. Entonces cobraban menos de lo que realmente ¿Crees que estamos cobraban. cerca otra vez de la pseudomoneda? Bueno, hay algunas provincias que ya empezaron. Sí, hay algunas provincias como La Rioja que Sí. ya empezaron a hablar o incluso a tomar acciones directamente para constituir su propia moneda. Santa Fe está alineado con el gobierno nacional. Dudo que el gobernador llegue a tener una actitud... Es un gobernador con la cabeza gacha ante Milei. Cuando va y dice que se pelea, sabemos que no se pelea nada, sabemos que, como nos decía la diputada Florencia Cariñano, que hace poco tiempo estuvo en Villa Constitución, fue a pedir cerca de 200 obras para Santa Fe que se habían comprometido desde el gobierno anterior, que se iban desarrollando, pero que habían quedado pendientes en agenda, y solamente vinieron con 20 y algo, de las cuales muchas también se tenía que hacer cargo en gran parte del gobierno provincial. Es un gobierno que agacha la cabeza ante el gobierno nacional, el gobierno provincial, pero sí va hacia abajo todo ese reajuste que no puede convalidar como inversión desde Nación. Y uno puede ver dónde va el gasto, ¿no? Porque hay mucho dinero que se está aportando a los medios de comunicación que son afines. Y que tiene mucho blindaje mediático. El blindaje mediático de una figura política como el gobernador solo se sostiene con mucha pauta publicitaria. Sí, sí. Cuando te dicen no hay plata, bueno, como venimos sosteniendo, ¿en qué no hay plata? Porque para pagar deuda externa ahora, ajustando a los trabajadores hay mucha plata. Voy a tu profesión de periodista, ¿no? Estaría bueno explicarle a la gente lo que es un medio de comunicación sostenido por una pauta oficial. Porque la gente no entiende, no logra entender qué significa eso cuando se habla de que una cosa sea periodistas en sobrado y otra cosa que sean medios de comunicación que hace un tiempo atrás era una ley en donde el aporte económico oficial tenía que ser sí o sí, ¿no? Por ahí la gente no entiende mucho qué pasa ahí. Yo creo que se sabe, pero sí, como vos decís, nunca viene mal seguir hablándolo, seguir recordándolo. Los medios de comunicación, por ley, reciben una pauta publicitaria, o así debería ser, de arreglo mensual, de arreglo anual, y que es parte de una ley, que es parte de un fondo que está declarado dentro del presupuesto. Eso no indica que uno deje de hacer periodismo. Claro, es parte de una ley en donde, por ejemplo, campañas nacionales contra el dengue, eso te lo asegura una pauta publicitaria nacional. La pauta publicitaria que el gobierno de la nación da a los medios, entre esa pauta tiene que ver, por ejemplo, las campañas nacionales. Campaña nacional contra el dengue está cubierto porque el medio lo tiene que hacer porque ya recibe una pauta nacional. ¿Qué es lo que nos está faltando ahora? Por ejemplo, campaña nacional sobre la esquema de los pastizales. Podríamos haber informado como correspondía con respecto a cuáles son los causantes de los incendios en las islas. Y podríamos haber dado nombres, si hubiese habido o se habría una pauta publicitaria, una pauta nacional transparente que aparece en el presupuesto anual de cada año, justamente, valga la redundancia. Cuando no hay pauta nacional, todo lo que tiene que ver con las políticas de Estado que vale la pena difundir, ya sea campañas preventivas de enfermedades, campañas de difusión, mes rosa, estamos en octubre, mes rosa, bueno, una campaña nacional sobre los cuidados, que en una época los teníamos todo el tiempo en la tele, en las redes sociales, sobre los cuidados contra el cáncer de mama, sobre el cuidado contra el cáncer de próstata, ya que ALSEC, por ejemplo, también brinda este servicio. Bueno, por ejemplo, cuando esta pauta deja de existir y se transforma directamente en arreglos particulares con periodistas, bueno, se trata ya de un dinero que no está blanqueado en el presupuesto nacional y que tiene otras intenciones no tan claras y no tan transparentes. Así es, no nos olvidemos de que somos una región que está afectada por la fiebre hemorrágica, claro. que bueno, es otra de las cosas que uno hablando con la gente desconocen. Mira cómo se ha perdido el dato, ¿no? De que somos una región que está en la complejidad de lo que significa la fiebre hemorrágica. En una época lo teníamos en nuestra cabeza, porque esa campaña estaba todo el tiempo en la televisión. Todo el tiempo. Sobre todo en Santa Fe, zona húmeda, foco de este tipo de infecciones.
Bueno, eso es parte de una campaña nacional, de una pauta publicitaria nacional blanca, digamos, o sea, blanqueada, transparente, parte de un presupuesto que está ejecutado bajo el marco de una ley. Valeria, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. ¿Qué te dejó lo de ayer? Si es lo que tiene que ver con la reacción del pueblo, igual que hace unos meses atrás, plena satisfacción de ver que como sociedad somos conscientes de la importancia de la educación pública, de la universidad pública, esto de reforzar que hoy es uno de los pocos recursos que tiene el argentino o la argentina para obtener ascenso social, para lograr que el hijo o la hija de una trabajadora de casas particulares, de un albañil, de un obrero, de un electricista, de un emprendedor, pueda tener un estudio universitario y tener una carrera profesional en el día de mañana o en el presente, como hemos visto ya en tantas oportunidades. Eso es el ascenso social, esa es la movilidad social que nosotros siempre defendemos y que nosotros pretendemos que como nación en sus políticas sea lo que llegue como resultado final en acciones concretas para la sociedad. Eso es lo que a muchos gobiernos no les conviene. Hay un referente de La Libertad Avanza que decía, el pobre no sale de pobre con la universidad, es mentira que la universidad saca a los pobres de la pobreza. Bueno, hay un sector político que le conviene que los pobres sean todas las vidas pobres y que no tengan ascenso social. Porque gobiernan para el 10% de la población argentina y para grupos concentrados. ¿Te parece que hay muchas cosas para empezar a debatir y hacer un poquito de docencia, Valeria? ¿Que nos quedamos ahí un poquito? Yo creo que más allá de eso, hay algo que nos ganó. Yo creo que se hizo docencia sobre estas cuestiones. Yo creo que hubo debate en las escuelas. A lo mejor pudo haber faltado más, pero yo creo que se habló, que se dio mucho debate, que se machacó. ¿En qué fallamos? Tal vez en el método, tal vez en no ver una nueva generación que se venía con otra cabeza, porque yo en las juventudes tengo que reconocer que en un sector sienten una representación genuina con este gobierno, en las juventudes. Pero ¿qué puedo entender? ¿Por qué yo exonero a las juventudes? Porque esto que yo te decía, que a los 20 años venía de una crisis en donde cobrábamos con ticket canasta, patacones y LECOP, y después empecé a tener movilidad social, ascenso social, posibilidades de crecer, los pibes de 20 años nunca vivieron esas dobles etapas, esas dos etapas, para comparar lo que significa tener un gobierno que o deprima a la sociedad o logre desarrollar. Uno lo aprende, lo que vos sabés con 50 y pico de años, lo que yo sé con 40 años, lo sabemos de la experiencia. Los chicos de 20 años de hoy nacieron con Néstor Kirchner. ¿Qué pueden saber de una crisis? Y lo digo desde el total respeto hacia las juventudes que no han atravesado, que tienen la fortuna de no haber atravesado ninguna crisis. Sí de ver que sus familias tal vez no llegan a fin de mes desde hace 8 años. Entonces piensan que, imagínate, tienen 20 años, hace de los 12 que ven que su familia no llega a fin de mes. Y viene una persona que les dice que hay que cambiar todo porque hace 8 años que no sirve para nada, o más en algunos casos. Y es entendible que esas juventudes piensen que eso puede ser lo correcto. Y lo digo porque trabajo en el Consejo Municipal, recibimos pasantes de las escuelas secundarias y te pones a hablar con los jóvenes de ese nivel, por ejemplo, de la secundaria de la Nicasio Oroño, una escuela pública, y tenés el que tiene un reconocimiento o a lo mejor algo que mama de la casa, y tenés muchos jóvenes que tienen un reconocimiento o una esperanza genuina hacia este gobierno. Y nos guste o no, eso lo tenemos que aceptar. Es un sector, no es todas las juventudes, pero es un sector importante. Que yo creo que con uno de ellos hablé, vos me hablaba del RIGI, y yo le fui clara, mirá, el RIGI se implementó en Argentina en los 90 cuando yo era adolescente como vos. Era lo mismo pero con otro nombre. No va a funcionar porque ya se hizo y no va a funcionar. Porque no funcionó y va a funcionar. Y me quedaba mirando. Es difícil hacerle no lo vivieron, ¿me explico? Claro. Entonces hay que exonerar a las juventudes de esa esperanza que tienen. Y yo y le dije, ojalá, le digo, algo de tu esperanza se concrete, pero te voy a ser sincera, no se va a concretar. Porque ya vivimos esta etapa y sabemos los resultados. Y se quedan mirando porque cuando uno le responde con experiencia en lugar de la teoría que ellos tienen, como todo joven de 20 años, se quedan faltos de palabra por la falta de experiencia. Pero tiene que ver con que el trabajo realmente para mí está ahí. Hay personas que si a los 30 y pico de años, 40 años, han vivido
tanto como nosotros, y todavía siguen creyendo que la teoría del derrame puede ser posible, bueno, ya hay una cuestión de capacidad cognitiva. A eso quería ir, porque ya hay una cuestión de capacidad cognitiva, pero jóvenes... las juventudes sí se puede recuperar como nos recuperaron a nosotros. A mí me recuperaron. Yo venía de los 90 sin creerle en la política. Y yo soy de parte de la generación que fue recuperada políticamente. Entonces tenemos que entender y creer y accionar ante esa fe de que también lo vamos a poder ver con estas juventudes, que el trabajo está ahí. Hablábamos de las juventudes y es entendible, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo exonero a las juventudes, aunque me dé mucho dolor, las exonero. Sí, el tema es otro grupo etario que ha vivido situaciones complejas como esta y como decís vos, ¿qué les pasa? Que siguen creyendo que la política por derrame es posible. Uh-huh. Ahí ¿qué es lo que falla? Vos decís, el consumismo, el capitalismo, hacerles entender que el capitalismo, su sostén fundamental es la pobreza. Y hay cosas que a mí me pasa con la gente de mi generación, que muchas veces no logro ni siquiera abrir una puerta para un diálogo, menos meterme en un debate, porque es casi imposible. Los medios de comunicación han hecho un trabajo formidable y también tiene mucho que ver por eso. Sí, por supuesto que sí. Nosotros sabemos entre las batallas culturales que perdimos hay que mencionar los lugares comunes. Los lugares comunes son de la derecha, hasta hoy. Los lugares comunes de pensar que si pasa esto es por... que el pobre prefiere cobrar un plan que ir a trabajar. Eso es un lugar común que ganó la derecha, porque obviamente no es así. El que vive en un barrio popular tiene todo el deseo de ascender socialmente y de estar mejor, y de dejar de cobrar un plan. La gran mayoría... El que recorre un barrio popular sabe que es así. El que no recorre un barrio popular se queda con lo que le dice la tele, la posverdad, que es pobre porque elige seguir pobre, porque prefiere cobrar un plan y, no sé, tener en los bolsillos por mes 300.000 pesos sin trabajar, que ir a trabajar. El que recorre un barrio popular sabe que no es así. Pero aquellos que son muchos que no han ido a barrios populares, se quedan con lo que le dice la televisión, que es eso, y estos lugares comunes han sido ganados por la derecha. Eso es una batalla cultural perdida. Mi historia es, vos sabés bien, me conocés, vengo de un barrio estigmatizado en los 70, de mucha lucha obrera, un barrio popular, donde el 90% de esa población eran pobres. Así. Y de ahí salimos. Nosotros lo vimos. Ahora, ¿cómo se instala la idea? Y ya estamos hablando de la batalla cultural a pleno, en la estigmatización del otro. Porque en realidad en el fondo es estigmatizar al otro. Uh-huh. Sos pobre porque querés, te vestías así porque debes andar en la mala. Se estigmatiza todo, la sexualidad. Yo creo que tarde o temprano vamos a empezar a debatir otra vez el divorcio. No sé. No sé. No quiero ser tan negativo y irme no es negativo. Es una ironía. Estamos debatiendo cosas que ya estamos debatiendo la educación. Algo impensado. ¿Pero quién la está debatiendo la educación? Y ayer la gente... ¿Y qué educación? Porque si vamos a la educación pública, yo creo que la sociedad ya no la debate. Pero hay un gobierno que intenta instalarla como debate otra vez y claramente no le sale y tiene que imponer un veto, como pasó hoy. O sea, ayer hay una clara manifestación de un pueblo que él tiene que representar como presidente, diciéndole no vetes la ley de financiamiento o el redireccionamiento del presupuesto a los fondos universitarios. Y hoy se levanta y hace todo lo contrario. Bueno, yo creo que la gente, el debate sobre la educación pública en la sociedad está ganada. ¿Qué nos pasa? Que esa misma gente que ayer, muchas, no todas, pero muchas de las personas que ayer se estaban manifestando
En el 2023 fue 3 veces a votar a un tipo que decía que iba a hacer mierda la educación pública, cuando después tenemos que salir a defender la educación pública. Ese es otro tema. ¿Qué es lo que ganó, qué componente de su discurso o de su acting ganó, que hizo que esas personas que valorizan la educación pública dejaran ese segmento de su relato en segundo plano para darle lugar a otro condimento de él como candidato político, como lo fue el año pasado, como candidato presidencial? Le dieron lugar, relegaron esa parte del discurso de Milei cuando era candidato a presidente, y le dieron prioridad a otra cosa que estaba diciendo. Ese es el tema, que es que con qué nos llegamos nosotros para desmantelar ese discurso o para hacerlo más visible. Porque Milei, que no apoyaba a un Estado, que no iba a representar un Estado presente, que no iba a sostener o que iba a tratar de socavar el Estado lo que más podía, los organismos del Estado, incluyendo la educación, lo dijo en campaña. Hay algunas cosas que no dijo. Siempre habló de la casta, y eso fue una mentira. La casta no la está tocando en casi un año de gobierno, nunca tocó la casta. Siempre tocó a los trabajadores, a los jubilados, a las juventudes. Le está costando muchísima imagen negativa. La gente algo está viendo. Yo sigo creyendo en la gente. Sigo creyendo en la gente porque, más allá de que no entiendo la elección de este gobierno, tampoco me puedo no hacer cargo del gobierno del que venimos. El de Macri no lo voté, el de Alberto sí, y me toca hacerme cargo. Pero, como te decía, ¿qué es lo que nos faltó a nosotros para llegar políticamente a romper ese discurso o a lograr que no fuese tan contundente? ¿Qué nos pasó a nosotros que logramos que un sector de la sociedad pensara que el peronismo venía siendo más de lo mismo, cuando el peronismo venía siendo una solución? Porque la gente así lo reconoció. Cuando hubo peronismo en las políticas públicas, le dio la oportunidad de gobernar durante 12 años. Peronismo es ascenso social, de vida digna para los trabajadores y las trabajadoras, para la clase trabajadora. Nos faltó un poco más los jubilados, pero los jubilados tenían su nivel de vida, viajaban, tenían sus viajes programados, tenían otro nivel de vida, más allá de que, por ejemplo, tuvimos debate sobre los jubilados y nos faltó mejorar cuestiones de haberes. Pero había otra realidad, otro argentino, una industria nacional totalmente desarrollada. Yo recuerdo que se fabricaban repuestos de telefonía Samsung, de telefonía móvil Samsung en Ushuaia. Había un desarrollo realmente muy grande. Los trabajadores de fábrica tenían auto nuevo todos los años, tenían la posibilidad de construir su casa, había procrear para un importante sector de la sociedad. Cuando hubo políticas desarrollistas, políticas que permitieron a la clase media, sobre todo a la clase trabajadora, tener un buen nivel de vida, el pueblo argentino lo reconoció y le dio la oportunidad de gobernar 12 años. A las demás propuestas que vinieron le dieron la oportunidad durante un solo periodo, porque no le dieron las respuestas que esperaban. Y con este gobierno, si sigue así, va a pasar lo mismo. A lo sumo cumplirá los 4 años, como mucho, pero si el pueblo decide que este gobierno, como los dos anteriores, tampoco le dio la respuesta que necesitaban y que le viene mintiendo como le viene mintiendo con lo de la casta, no le va a dar más chance que un año. Yo creo que uno de los mayores errores fue que dijimos que íbamos a hacer un gobierno peronista en el 2019 al 2023 y no lo fuimos. Y así lo pagamos. Fue la mayor estafa electoral que tuvimos, decirle que veníamos a hacer peronismo y no lo hicimos. Valeria, ¿qué ves en Villa Constitución? ¿En qué sentido? En todos. Pero vos te referís a la clase política. A la clase política no. Estoy viendo. Me atraviesa mucho emocionalmente ver tanta gente pidiendo comida, buscando comida. Sí. Eso lo noto. Yo desde que vivo en Villa Constitución a este nivel no lo vi nunca, que ya hace 24 años. No, en este nivel no lo vi nunca. Pero es algo que entristece. Y que a uno le entristece el hecho de que tampoco uno le puede dar la respuesta que le gustaría dar. A veces podés ayudar y a veces no, pero que tampoco es la situación que uno quiere vivir, que uno quiere ver que esas personas no estén más y que estén ocupadas en algún puesto laboral. Pero hoy por hoy la realidad nos indica que esa realidad no solo va a seguir existiendo, sino que va a crecer. Que la pobreza crece, que estamos en un 52% de pobreza. O sea, más de la mitad del país está viviendo bajo los niveles de pobreza. Es una noticia que recorrió el mundo. Cuando
con un incremento notable de interanual del año pasado, de lo que fue octubre del 2023 al 2024, con un incremento notable en los índices de pobreza, con los índices de indigencia, con un 86% de los haberes jubilatorios que están por debajo de los índices de indigencia. Por eso nosotros en el Ateneo Arturo Jaureche, cuando hacíamos las inscripciones, las atenciones, la contención de inscripciones para luz y gas, teníamos muchísimos jubilados. Además de que no tienen las herramientas para hacer todo online, porque además habían sacado, no había organismo estatal que diera una mano. En algún momento la Defensoría del Pueblo dijo, bueno, vamos a salir a ayudar porque es mucha la demanda, pero no había un organismo estatal, ANSES, PAMI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, no había organismo del Estado Nacional haciendo una contención al respecto. Fue todo online, los jubilados quedaron totalmente excluidos de esta, y personas mayores, ¿no? Totalmente excluidos de esta forma de obtener el subsidio. Vinieron de a 70 personas, nosotros podíamos abrir los miércoles nada más, para hacer una buena cantidad de compañeros y compañeras atendiendo, porque sabíamos que la demanda era mucho y no nos podíamos hacer cargo uno o dos para abrir las puertas todos los días, porque íbamos a estar sobrepasados. En los miércoles éramos 5, entonces ahí, a pesar de que iban esa gran cantidad, podíamos dar una demanda dentro de todo, una atención dentro de todo ágil, que también era una de las prioridades, pero por eso teníamos tantos jubilados y jubiladas necesitados de revalidar el subsidio de la luz y el gas. Y además, además de que es el sector más ajustado en cuanto a niveles de ingresos domésticos, también es el más dañado en cuanto a calidad de vida. Vale, ¿te quedó algo? ¿Qué te puedo decir? No sé, a uno le gustaría hablar con más esperanza. Yo mientras esté este gobierno tenemos que ser realistas más que nada, y entender que lo que se viene es lo mismo que vivimos en los 90. Lo que sí tengo la fe de que a las juventudes se las puede recuperar como recuperaron las juventudes nuestras. Yo tenía 20 y algo de años cuando en el 2003 comenzó otra etapa. Y éramos una juventud, en los 90 éramos una adolescencia totalmente como los jóvenes de ahora, totalmente descreídos de la política. Soy parte de una generación recuperada políticamente y sé que como nos recuperaron a nosotros se puede volver a recuperar a las juventudes y que nuestro trabajo tiene que estar allí. Los demás ya somos grandes, ¿por qué todavía seguimos con ese germen antiperonista? ¿Por qué todavía se sigue creyendo en la teoría del derrame? Bueno, ya somos grandes y ya tenemos una capacidad cognitiva bastante desarrollada, pero la esperanza nuestra tiene que estar en las juventudes, es salir a recuperarla como alguna vez lo hicieron Néstor y Cristina. Gracias, Valeria. No, por favor.